Buen día, ¿cómo estás? Bien, Evita, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Ya Qué bueno. empezando esta clase, muy entusiasmada de empezar. Y bueno, pues listos para arrancar. ¿Qué traemos hoy? Pues recordarás que la clase pasada estuvimos viendo programación orientada a objetos y les dejé una tarea de que pudieran modelar con objetos figuras geométricas, ¿no? Es algo sencillo, pero que puede ser bastante ilustrativo porque, como les comentaba ese día, en el mundo real tenemos objetos, ¿no? El celular, la computadora, el auto, un avión, un cliente, una persona, etcétera, ¿no? Entonces, cada objeto tiene características y tiene comportamiento. Las características es las que definen el estado que guarda en un momento determinado. Por ejemplo, el avión puede estar volando, entonces está a cierta altitud, ¿no? Tiene cierto peso, cierto número de asientos, esas características que un objeto tiene. Y el comportamiento es el que nos dice qué es lo que está haciendo o lo que puede hacer, ¿no? El avión puede volar, puede aterrizar, puede, etcétera, ¿no? Un auto puede dar vuelta, detenerse, etcétera. Una persona puede tener comportamiento de ser estudiante, de ser profesor, de ser un trabajador de una empresa, o ser cliente de un lugar, de un establecimiento. Entonces tenemos diferentes comportamientos, aunque nuestras características como persona podrían no cambiar mucho, de repente nuestro contexto hace que el comportamiento cambie. Entonces hay diferentes objetos que se pueden ir especializando. Entonces veíamos el concepto de herencia y todo esto, pues la idea era que se planteara, se plasmara en una tarea de modelar objetos de figuras geométricas. Sencillo, ¿no? No se trata de hacer en tercera dimensión ni dodecaedros ni nada por el estilo. Triángulos, círculos, cuadrados, que hereden probablemente de un objeto abstracto superior, una figura, etcétera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Sí pudiste hacer la tarea? Sí, avancé y qué bueno que estamos abriendo esta discusión porque me pareció muy interesante. Hasta ahora hemos estado viendo cómo hemos definido la sintaxis y el uso del lenguaje Python. Y a la hora de aplicarlo, pues es muy diferente. Entonces, la recomendación sí es que se avance en el hacer, porque ahí es donde salen todas las dudas, todo se te olvida y cómo planteo esto, y bueno. Sí, hice el ejercicio. De hecho, me gustaría compartírtelo para que vayamos viéndolo. Creo que puede ser muy ilustrativo para quienes están cursando este curso de Python y, bueno, pues ir abriendo la mente al desarrollo, ¿no? Desde la perspectiva del alumno, porque pues tú eres un gran maestro, pero la perspectiva del alumno sí que puede ser bastante distinta. Entonces me gustaría que lo vieras y platicarte pues a lo que me enfrenté y qué pude estar viendo, etcétera, si te parece bien. Muy bien, excelente. Pues estamos ansiosos por ver lo que avanzaste. A ver, solo déjame, aquí tengo tarea. Ok, ahí está. A ver, voy a compartir. Si me confirma si ya se ve mi pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, ya te voy a ir platicando, pero traté al inicio de ir comentándolo para ir viendo como lo que iba haciendo poco a poco. Y pues también incluso me encontré en que tuve que retomar el cómo se hacen los comentarios, porque se hacen diferentes para cuando estoy comentando como que el programa general o cuando estoy comentando una clase, etcétera, ¿no? Ya me irás corrigiendo en esas
en esos temas. Iba programando y entonces conforme iba avanzando, recordé que al principio nos recomendaste hacer todas las importaciones de las librerías que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, para esta tarea, pues lo que me encontré fue que la librería MAT es la que iba a utilizar. Y bueno, luego regresé a meter aquí una sección en donde le di import math, ¿no? Porque la recomendación es que pues todo lo que vayas a utilizar lo pongas al principio, como de buena práctica de desarrollo. Entonces ahí lo puse. Y bueno, pues aquí empecé como utilizar la programación orientada a objetos para definir la clase y métodos para modelar figuras geométricas. Primero Ok. definir la clase figura. ¿Será una clase madre o padre? Bueno, yo decidí que era madre. De las clases específicas por figura. Yo aquí me falta una. Bueno. Desde el pensar, por ejemplo, cómo empecé el pensamiento, ¿no? Primero pensé, bueno, si la tarea es como las figuras geométricas, yo lo primero que pensé fue en la definición de círculo, triángulo, rectángulo, porque como que en la clase pasada fue lo que comentamos y estaba haciendo una definición al respecto. Sin embargo, me di cuenta que estaba pues acotando un poco al círculo, al rectángulo, al lado, en el momento en el que aquí en los parámetros, ¿sí? Por muy amplios que yo los quisiera meter, pues no lo generalizaba. Y entonces, ¿cómo iba a hacer esas herencias? Ya se me empezaba a complicar el pensamiento. Entonces creo que el pensamiento que tuve que tener fue, tengo que tener una clase madre que Ujú. herede a círculo, que herede a triángulo, que herede a... No avancé tanto porque ya no avancé en el triángulo y en el rectángulo, y en el cuadrado, porque hice lo del círculo, pero está bien interesante. Espero que Y te no guste. sé, explicas este parámetro de, bueno, estoy viendo que tienes figura. Definí la clase figura como algo abstracto y muy general, como mi clase madre, ¿no? Ajá, Mi clase figura y pues aquí defino el init, self ajá. y mi parámetro como dimensión, porque aquí ya son dimensión es lo que me va a dar pues lados o radio, lo que sea de la figura. Ok, entonces dimensión, ¿qué tipo de dato tendrá? Porque no es lo mismo la dimensión de un círculo que puede ser el radio o la dimensión de un triángulo que puede ser lado y más bien base y altura, o la de un cuadrado que es el lado nada más. ¿Y cómo pensaste dimensión? Pues en este momento no lo pensé, sino que cuando fui avanzando me di cuenta que lo tenía indeterminado. Pero como hemos visto en las clases que va Python, pues es como muy dinámico en esto, pues lo siguiente sería ya en el momento en el que voy a especificar este parámetro, pues hacerlo ya en el tipo, ¿no? Que voy a introducir ahí. Ahorita vamos viéndolo, pero mira, si ves aquí en mi objeto, ya lo definí como una lista, ¿no? Entonces, Ajá, ese es, dimensión, perdón que te interrumpa. Ese círculo también es una clase. Objeto es hasta que la instancias. instancio, es verdad. Ajá. Sí, es una clase que hereda, ¿no? Es una clase hija. Hija, exacto. Bueno, pues eh, creo que hasta aquí definimos lo que sería la clase sin que hagamos absolutamente nada con ello, ¿no? Entonces ahora le puse un comentario para ir pensando lo que voy haciendo paso por paso
aquí haremos que el método constructor actúe o haga algo en la siguiente línea, porque ahorita pues solamente tenemos la definición, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces aquí es donde asigno mi variable, set.dimensiones, a mi parámetro, ¿no? A dimensión. Aquí asigno a la variable de clase setDimensiones lo que trae el parámetro de dimensión, lo que agregué ahí. Ok, entonces estoy viendo que en círculo, cuando llamas a el init de figura, que es lo primero que haces, le pasas bueno, digamos, la definición del init propio del círculo tiene un parámetro que es rad. Así es, RAT. Y ese rad se lo pasas a la definición o a la ejecución, más bien a la invocación del init de figura, ahí donde tienes figura.init, obviamente le pones self y luego ya le pones el parámetro. Y ahí estoy viendo que lo pusiste entre corchetitos cuadrados. ¿Por qué? Porque lo definí como una lista. Es correcto, muy bien. O sea, sí quise darlo como una lista que contiene un elemento En este momento. en Pero este siendo momento. lista, la idea entonces es que pueda contener varios elementos. Exactamente, varios elementos. Ok, ya te Aquí, entendí. aquí lo que pensé es que cuando instancie, bueno, cuando instancie quizá pueda agregar varios elementos a una lista, ¿no? Sí, sí, sí. De manera que la dimensión, por ejemplo, del círculo es un elemento, radio, pero la dimensión del triángulo van a ser dos elementos, base y altura, ¿no? Así es, Ajá, base depende de y la altura. figura, entonces la lista va a tomar más o menos elementos. Exactamente, sí. Ahorita pues nada más hice lo de círculo, ya vas a ver por qué, pero sí, o sea, creo que la lista era lo que especificaba pues sí, mis parámetros que voy a introducir para cada una de las figuras, ¿no? En Sí, este caso lo para que el le va círculo. dando el parámetro dimensión, digamos, ¿no? Porque es un solo parámetro, pero al ser lista puede tener varios elementos. Así es que es algo que me todavía cuesta un poquito de trabajo, pero te lo explico como lo estoy razonando. Entendido. A la hora que, sí, no, pero viene en lo siguiente quizá, ¿no? Ahorita estoy invocando mi círculo a la hora de invocar figura.init self_rad, pues estoy heredando lo que tengo definido en figura, que son dimensiones, ¿sí? Sí, es correcto. Sí, es Eh, como si ese self dimensiones igual a dimensiones. Bueno, la variable self dimensiones, el atributo, estuviera también en figura, lo hereda, ya lo tienes. ¿Me lo repites, Oscar? Perdón. Así que te digo que ese self punto dimensiones, ese atributo, al tenerlo definido en figura y figura siendo padre de o madre de círculo, es como si lo hubieras puesto también ahí en Sí, círculo. exacto. Ujú. Que aquí ya empiezo a ver el tema de la herencia, ¿no? Mi círculo hereda lo de figura, Es lo que correcto. tengo definido en figura, que es self-dimensión. En este caso particular, como solamente se trata del círculo y el círculo solamente tiene radio para lo que voy a querer hacer, radio, entonces es una lista con un elemento y que es la dimensión. La dimensión es el radio, ¿no? Sí, 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 sí. De acuerdo. Bueno, Y y y luego ya luego, veo los métodos, ¿no? El de área y el de perímetro. así es, luego vienen los métodos, la definición de los métodos. Aquí calculo el área, dos puntos, radio, defino el radio como self.dimensiones con el primer parámetro de la lista, que es la posición 0 que tengo.
que es Ujú. el único parámetro que tengo, ¿sí? Y la return y pues la fórmula para calcular el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Sí. ¿Y el retorno qué hace? El return me pone el resultado en self-dimensiones. No, pone el resultado como resultado de invocar la función. Tú ya le pones círculo 1 o círculo como sea, como le hayas llamado al objeto, punto calc área, y lo que tú hayas puesto en el retorno es lo que te va a dar como resultado la función en su conjunto, el método en su conjunto, Ya cuando lo instancie. ya cuando lo instancias. Ajá. Sí, de acuerdo. Sí, tú puedes, ahorita pues tienes pocas instrucciones ahí, podrías tener un conjunto enorme de instrucciones que te permiten calcular al final un valor. Ese valor para que salga de la función es el resultado de la función, por el método, siendo objetos es método. Eh, entonces es el que le tienes que poner al retorno. En este caso, pues le pusiste la expresión completa porque ese es el valor que queremos que salga. En la variable que voy a instanciar, ¿no? Sí, al ejecutar este método de la variable objeto que vas a instanciar, de la variable círculo en este caso. Así es, Ajá, de acuerdo. sí, Y bueno, pues también hice el cálculo del área y luego hice en un método también el cálculo del perímetro. Cálculo del perímetro, self, y lo mismo, ¿no? Return, mat, bueno, que el cálculo del perímetro es 2 pi por diámetro. Pi por diámetro, que sería 2 veces el radio. es Y correcto. el radio que lo tengo por este razonamiento que hicimos acá, en donde está heredando en self.dimensiones, ¿no? Lo tengo aquí. Sí, sí, al momento de invocar ahí en el init de círculo, lo primero que se hace es invocas el init de la clase madre. Ahí le estás pasando ya la dimensión y la guarda en dimensiones, que tú ya después como se hereda ese parámetro la puedes usar, ¿no? Ya abajo ya en calcular área. Veo que lo hiciste de dos maneras diferentes, obteniendo el uso de self dimensiones. En calcular área, primero lo asignaste a radio y luego ya usaste radio en la expresión. Y en calcular perímetro, ahí no lo asignaste a ninguna variable y ocupaste directo self dimensiones ya en el retorno, en la expresión que estás evaluando. Eh, Está muy bien, o sea, funciona bien de las dos formas. Yo creo que por eso lo tienes ahí, estuviste seguramente Mira, probando. te voy a platicar qué me pasó aquí. Por ejemplo, aquí, en verdad, el error que me salió, porque había puesto returnMat.pi por 2 por radio, porque dije, ya tengo radio definida. Entonces, aquí uso radio. Pero resulta que ese radio lo tengo definido para este método. Claro, Y entonces, a la hora de invocarlo en este método, no lo tenía definido. sí, claro. Son Y por scopes eso, diferentes. perdón, Son scope, se llama en el concepto de programación. Es como un ámbito, un alcance diferente. Tú tienes diferentes scopes en todo tu entorno de programación. Hay variables que son globales, hay variables o atributos que son propios de una clase y otros son propios en el contexto de una función o de un método. Esta, por ejemplo, como se definió radio, solamente vive y se conoce dentro de ese método. sí, porque lo ocupaba aquí y me salía error. Y Claro. hasta que lo razoné así como te lo platiqué y entonces dije, self dimensiones. Y también ya no recuerdo, pero ya no recuerdo bien qué me salió, pero le puse self.dimensiones sin la lista
sin el elemento de la lista. Y ya no recuerdo cuál fue el resultado, Pues pero... un error porque estabas multiplicando pi, que es un Ah, número, claro, por ya me 2 por acordé. una lista, Sí, ¿no? O sea, ahí exacto. tenía que ser por un elemento de la lista. Por un elemento de la lista, exacto. Sí, ya me acordé. Decía algo como, pues que de tipo, ¿no? Un error de Ujú. tipo, como que no podías multiplicar Así es. diferentes tipos. Y entonces, sí, efectivamente, el elemento de la lista, pues era como lo más lógico de multiplicar. Entonces, pues el elemento de la lista se expresa como el primer elemento de nuestra lista es 0, que tenemos Claro, un elemento en esta lista. claro, porque Entonces, los ahí índices quedó. de las listas empiezan en 0. Así es, sí. Y Ok, bueno, bien, veo que pues después ahí ya quedó, distanciaste. corrió. A ver, dale ahí, Run. Bueno, la Ahí flechita. quedó y corrió. Y bueno, déjame antes de darle run, porque ya lo tengo corrido, pero aquí es donde se instancia. Ok, Entonces, círculo 1 igual a mi círculo, que es esta clase, ¿no? Con mi parámetro, que es el radio que tengo para ese círculo. 2, sí. ¿ok? Mira, permíteme que te interrumpa tantito. Sí, Eh, veo que sí lo entiendes bien, pero como lo dices, te puede confundir, a porque ver. empiezas de izquierda a derecha, como sería lo normal. Pero normalmente las asignaciones tienes que pensarlas siempre de derecha a izquierda. Entonces lo que estás haciendo ahí, estás instanciando una clase círculo, 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 ¿no? claro. Y eso te está permitiendo generar una variable de objeto Círculo círculo, 1. ¿no? ¿Qué es círculo 1? Círculo 1, tú le pusiste círculo 1, podría llamarse círculo 20, círculo A, Oscar, Sí, podría llamarse Evita, como tú quisieras, ¿no? Tú le sí. pusiste círculo 1, perfecto. Pero siempre piensa, porque veo que de repente estás cometiendo ese error, siempre piensa las asignaciones siempre de derecha a izquierda. Es como, Derecha a izquierda. te decía el otro día, como si fuera, en lugar de la flechita, el signo de igual, como si fuera una flechita que apunta para la izquierda. Claro. Sí, sí. Y es algo que me está un poquito costando trabajo, pero bueno, pues lo voy a tratar de comentar ahora de esa forma porque sí es algo en la que la escritura voy de izquierda a derecha y entonces, pero Claro, efectivamente solo en las asignaciones es lo que hay que tener estas cuidado. asignaciones en este lenguaje van de derecha a izquierda. Sí. Entonces, lo Ahora, que aquí tengo, hay algo tricky que habría que comentar. Mira, en la instanciación de la clase, al momento de construir el objeto, así como lo hiciste muy bien, invocas al método init, pero no lo hacemos como círculo punto guión bajo init, ¿no? Porque, o sea, lo más lógico pensando en toda la sintaxis y cómo hemos estado manejando las funciones y los otros métodos, sería círculo punto guión bajo init guión bajo y a paréntesis 2, ¿no? ¿en dónde, Oscar? Aquí ya Ahí en esa, en el momento de hacerlo, lo lógico de sería, instanciarlo. así es, pero no lo hacemos así, lo hacemos utilizando el nombre de la clase y Ujú. pasándole los parámetros del método init, sin utilizar ahí la palabra init, ¿no? Pero aquí en el renglón 8, ¿te refieres? Sí, mira, Ajá. ahí ponle círculo, punto, separa ahí, ponle un punto después de la O y antes del paréntesis. Ahí, ajá, guión bajo, init, guión bajo. Este es como el lógico, ya hay que ejecutarlo, no sé, probablemente nos da un error. Sí nos da un error porque dice, requiere un argumento posicional. O sea, en realidad así no se hace, pero esto sería como una forma más lógica de invocarlo. Te digo que es tricky porque al nombre de la clase le Perdón, estamos... Oscar, ¿no será que lo tenemos que correr otra vez aquí? No,
No, no tiene que ver esto. Córrelo y va a mandarte el mismo error. El mismo error. Ok, Ajá. listo. Sí. Entonces, la palabra círculo en este caso es el nombre de la clase y para lo que estamos haciendo no es invocando directo el método init como constructor de la clase, Ujú. sino que invocamos como nada más instanciamos usando el nombre de la clase y pasando los parámetros del método init. Entonces ahí nos comemos esa parte de init, ya se lo quitas, aunque son sus parámetros, pero no lo vamos a usar así. El parámetro S2 es el rat de init. Ujú. Entonces ahí sí, esa es la forma correcta en Python de instanciar una clase. Pues ya tenemos círculo 2, que es la clase que estamos instanciando y nos genera una instancia, ¿no? Que es círculo 1. Círculo 2 es más bien círculo, y le paso de parámetro 2, que es el radio, ¿no? Un círculo O- de radio 2, ¿no? Eso tú ya lo habías hecho, yo entiendo que lo habías entendido. Nada más que yo quise explicarlo para los que se les hace rara la sintaxis arriba del init, en la parte de definir la clase, luego le ponemos def init. ¿Qué es eso de init? ¿No? Es el método que inicializa la clase, pero para inicializarla eso sucede cuando la instancio, cuando genero objetos de esa clase. claro, como este, ¿no? Exacto. Sí, por Y una vez eso, hecho el objeto, pues ya lo usamos, así como lo estás haciendo ya abajo, ¿no? bueno, yo no pensé en eso porque pues me fui a los apuntes de la clase anterior y me fui así como en el método, pero sí tienes razón, o sea, ahorita que lo mencionas, pues lo lógico es utilizar esta pues como sintaxis de instancia o algo así, para instanciar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Bueno, Siguiendo la pues sintaxis, un poco la lógica, pero luego cambian algunas cosas para hacer más clara la programación. claro, sí. Bueno, aquí no sé si lo pensé bien, pero aquí yo ya me imaginé tener un círculo de radio 2, Es correcto. ¿no? Aquí ya Creas un tengo mi círculo de radio círculo 2. hecho, construido, ¿Qué ¿no? sabe hacer tu círculo? Pues como definí mis métodos, le puedo sacar un área o un perímetro ahorita. Exacto. Y Entonces, ese pues siempre va a ser de radio 2, ¿no? este siempre va a ser de radio 2, claro. Entonces, aquí lo que hice fue precisamente hacer ya los cálculos. A mi círculo 1 punto le calculo el área y obtengo su área, y a mi círculo 1 punto le calculo su perímetro, que ya Ok. pues son unas llamadas a los métodos, ¿no? Ya es algo que estoy haciendo con mi círculo definido. Sí, ahí invocas los métodos. Nada más ahí nos acordamos que para invocar un método es así, círculo, que en este caso es el nombre del objeto, punto, y el nombre del método, y ahí pues no tiene parámetros, podría tener. En este caso no tiene, porque el único parámetro que necesitamos para el área es el radio. Y Ujú. lo mismo funciona, sucede con perímetro. A ver, ¿por qué te está dando el mismo número? Ah, Así algo anda mal, ¿verdad? a ver, dale, dale, dale. Algo anda mal, porque no es lo mismo el área que el perímetro, ¿no? No sé si en un radio de 2. A ver, si le cambio a A ver, 8. Tengo 8 tenemos abajo, pi pero por radio al cuadrado. Ah, pues 2 por 2 es 4 y 2, sí, está bien, es sí, en correcto. este caso sí es igual. Sí, sí, Ajá, tiene sí, sentido. sí, sí, sí. De hecho, ahorita lo cambié a 8, no sé si lo ves. Sí, sí, Y cambió, vuelvo a correrlo y ya lo cambio. ya es diferente. Ya es Ajá. diferente. Sí. Y Y fíjate, eso que acabas de hacer, de cambiarle, no es que le hayas cambiado al objeto el valor de la variable dimensiones. Parece que así fue. ay, Pero perdón, en realidad otra lo vez. que hiciste fue reinstanciarlo, o sea, destruir el objeto anterior y construir uno nuevo con el mismo nombre.
Ah, aquí, al ponerle el 8. Ajá, Ujú. le pones el 8, lo que sea, y vuelves a ejecutar esa instanciación, ese init, y lo que hace es destruye el objeto anterior y crea uno nuevo con el mismo nombre. Entonces, eso te lo comento porque si hay forma que lo vamos a ver, yo creo que ya será para la siguiente clase porque apenas nos va a dar tiempo de explicar todo esto de que hiciste de tarea, pero hay forma de crear, de modificar atributos de la clase con métodos de la misma clase, ¿no? En este caso no estás modificando el atributo, estás creando un objeto nuevo. Sí te queda clara esa situación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no sé si tengan que ver con esto, pero es algo de lo que me di cuenta también. Por ejemplo, aquí estoy instanciando otro objeto con 8, con radio 8, De ¿no? hecho, Es al momento de, diferente. Sí, se muere el otro, o sea, como tiene el mismo nombre, dice, ah, ok, ya el otro ya no lo vas a ocupar y quieres instanciar uno nuevo con ese mismo nombre, pues desechamos el anterior y ahora construimos el nuevo, pero tomando el mismo nombre, ¿no? mira, ¿ves esto? Este es Ok, para 8, claro. exacto. Y ya me perdió este completamente. Ah, sí, porque va en secuencia pero conforme vas ejecutando las celdas tú. Sí, Mm, sí, es así es. correcto. Bueno, después ya empezó mi mente a volar, ¿no? Ya veo Entonces, qué yo dije, hiciste. bueno, mandé, Ya estoy viendo qué hiciste. sí, seguro, porque, ¿sabes? Ya después que empezó a volar, dije, ah, pero pues esto es una lista, ¿no? No es que lo pensara así, porque el primer pensamiento efectivamente es que debo de tener ahí una lista porque estoy pensando en un triángulo, en un rectángulo, en figuras, Que pero tienen dimensiones diferentes, ¿no? dimensiones diferentes, pero en el mismo círculo dije, pues puedo tener una lista de círculos, ¿no? Entonces, pues la definición de una lista de círculos es círculos como lista. Sí, y eso es Una bien lista, interesante. del lado derecho una lista a círculos. Es correcto. Fíjate, esto no es una asignación normal. Estás como definiendo. Mira, quiero que hagas algo, Evita. Sí, Nada más para recordar todas las posibilidades de la sintaxis de cómo crear una lista. Ahí sí. créate una celda más con el más. Si tú pones, ¿Antes o después? ahí. Aquí, ok. Si tú pones círculos igual a list y con los paréntesis, Ay, perdón. Uy, ya no sé qué hice. Ay, caray. se te movió la configuración del teclado. Ok, No te, no te sale. no, ya no. No te preocupes. Mira, puedes No, copiarte pero los sí quiero mis paréntesis del 8 corchetes. y ya nomás borras el 8. ¿Cómo? Los Pero del la 8, copio de aquí. no, 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 porque es redondito, paréntesis redondito. Uy, no, no, se me supermovió el teclado, pero Ahí copiale, lo pegas y ya nomás le quitas el 8. listo. Así como está esa instrucción, es crear una lista vacía. Y así como está la de la línea 12 ahí arriba, es crear una lista vacía. Esas instrucciones son equivalentes. Lo que hicimos fue, o lo que hiciste, porque tú lo hiciste, y nomás yo te ayudé con la segunda como opción, ¿eh? Como opción. Cualquiera de las dos funciones. Sí, Es crear una lista vacía. crear una lista vacía. Exacto. Y tener la lista te va a ayudar mucho para no estar instanciando círculo 1, círculo 2, círculo 3, sino que lo haces dinámico, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, crear una lista vacía, bueno, ya que estoy pensando en listas y retomando los apuntes de la clase pasada, pues es ver, pues, qué puedo hacer con las listas, ¿no? A una lista Ujú. le puedo agregar elementos. Entonces, agregando elementos, append me agrega un elemento al final de mi lista.
Claro. Esto fue un poco tricky porque yo aquí estoy agregando al final de mi lista un elemento y a ese elemento, que es el último, que en este momento es un elemento que tengo a la lista, uno, ¿no? Porque tengo una lista vacía, le agrego un elemento, tengo un elemento. Le pongo, lo instancio aquí mismo, con Sí. círculo 2, que Ok, es estás creando otro como círculo. creando otro círculo que ahorita, como mi lista está vacía, pues será mi único elemento. ¿No? Y se va a círculo de cero ahí. Ujú, círculos de cero. ¿Cómo? Perdón. Se va ese círculo 2, el círculo de radio 2 que creaste ahí, se acomoda, digamos, en la lista en el primer elemento, en Es mi círculos de elemento cero, cero. ¿no? Así Mm, es. Así es mi elemento cero. Entonces, por eso aquí ya digo, bueno, ya, aquí ya creé mi lista ujú, de un elemento con un círculo de radio 2. ok. Así, pensé, ¿no? Ahorita ya no tengo, pues sí tengo un objeto, pero es una lista, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa lista? Pues también, aquí solo le calculé el perímetro, Sí, sí, está pero bien. puede ser el área también. Lo mismo, ¿no? Círculo 0.calperi O calcare. o calcárea, exacto. Ujú. Y lo siguiente fue empezar a ver cosas con, pues con las listas, como para jugar un poco, ¿no? La Ok, longitud de está la muy bien. lista, círculos. Pues tengo Para un... recordar un poco las clases anteriores. Sí, para retomar un poquito, ¿qué puedo hacer con las listas? Puedo concatenarlas, puedo sumarlas, puedo agregarles elementos, insertarles elementos, etcétera. Aquí, pues lo hice muy rápido, la longitud de la lista círculos, pues me da un elemento, que es mi Porque círculo. apenas le pusiste uno, Penta. Así es. Y luego, como nos enseñaste con algunas operaciones con las listas, pues empezar a jugar con esa lista. Entonces, aquí la definición para for, ¿no? Para cada elemento de la lista en un rango de 10 elementos, le agrego, o sea, cada elemento que voy agregando uno a cada elemento de la lista, ¿no? Voy agregando Sí, estás uno. haciendo 10 appends, ¿no? Estás agregando 10 elementos, Ah, círculo, y son diferentes de radio. Al radio le estás poniendo el índice. Entonces va 0 hasta 9, porque así funcionan los rangos. Si dice 10, cero. llega hasta 9 y empieza en 0. Así es. Muy bien. Y aquí, a ver, aquí qué pasó. Aquí hice para cada elemento de la lista en el rángulo de la longitud de mi lista, que ahorita ya no tengo una lista del elemento 1. O sea, aquí ya hice una lista con 10 elementos, del 0 al 9. Entonces, para Pero cada ya tenías elemento, uno, ¿cómo? que habías instanciado allá arriba en la línea que dice 13. Entonces ya vas a tener 11. Ajá, sí. Ah, Bueno, muy eso ya bien. lo razoné después, ya con el resultado, Ok. porque se me había olvidado ese. Pero bueno, ya lo recordé cuando me salieron 11 y dije, ¿cómo que me salen 11 si yo la hice de 10, ¿no? Muy bien, Pero sí, bueno, ahí se ve que dice así el pasa. 12, el resultado 12.59 inicial es el del primero que instanciaste antes de ponerle el rango este del for, ¿no? Y Así luego es, empieza en 0 por el que hiciste con for, el de 0 y luego de 1, de 2, así hasta 9, ¿no? El perímetro de un círculo de radio 9, ahí está. ahí está, exacto. Entonces aquí, bueno, pues la instrucción que tengo ya está clara, ¿no? Para cada elemento de esta lista que tengo ahora, de 11 elementos, pues ya imprimir para ver qué sale, ¿no? Imprimir los perímetros
de cada uno de los círculos que ya definí en esta lista. Y ya me sale bien bonito, mira, mi lista para cada uno. Mira, te dejo una tarea bien fácil y bien rápida para la siguiente clase. Que A nos ver, digas cómo hacerle para que uno de esos fors, o sea, sumas esos dos fors, ajá, porque ya vi que en el de abajo le estás poniendo que te imprima las dimensiones, ajá, que serían los radios. Entonces, te escriba así en letras. Para un círculo de radio tal, el perímetro es tal, así 10 renglones. O 11. a ver, aquí lo voy a comentar, si te parece, como tarea, ¿no? Ujú. ¿Cómo? ¿Me lo repites? Estos dos fors de abajo los vas a poner en uno solo. Que, Sumarlos por, ajá, pues usar, optimizarlos, ¿no? Digamos que usar solo uno, ¿no? ok, un solo for, ajá, Ujú. Y ujú, que escriba ujú, para un círculo de radio, el radio que venga en el círculo que tengas de la lista, ujú, de radio 2, por ejemplo, el perímetro es tal. Para un círculo de radio 3, el perímetro es tal. Para un círculo de radio 4, el perímetro es tal. Y que esté formateado el número, que diga 12.57 porque lo redondea, 6.28, y 12 que esté, ¿qué dices? Formateado, y que esté formateado el número. ok, Redondeado al menos a dos posiciones decimales. ok. No hemos visto eso, pero para que ya vayas viendo cómo manejar eso, o sea, checa en internet. Es muy fácil, pero no te lo digo para que quede como de tarea. Bueno, ok, A ver, de acuerdo, pues le voy a ir pensando. Y, ¿qué otra cosa hice aquí? Bueno, lo que decíamos, ¿no? De poner las dimensiones, es decir, cada radio aquí. ok. Aquí imprimimos, pues, lo que vale cada uno de los radios de esos elementos de mi lista. Entonces, para cada elemento de mi lista, de esta lista en este rango, de esta Ujú. longitud, imprimir las dimensiones. Muy bien. Pero eso te imprimió la lista, Pero ¿no? eso ¿Cómo, que, cómo haces para que te imprima los radios sin que sean las listas? Ahí pues los ves, pero en realidad es una lista, ¿no? Yo quiero nada más dos, porque qué tal que quiero multiplicar el número, usar el número, ¿no? sí. Quiero que eh, me ponga nada más 2, 0, 1, 2, 3 hasta el 9 sin el corchete. Pues yo creo que le tendría que poner print Ahí en el y print que le cambias ahí. eh, pues círculos, ¿no? No, 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 porque pero estas, a espera, ver, es que no me aquí lo entendiste la tengo que pregunta. poner en radio. No, 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 súbele, súbele. Ahí esa de dimensiones, esa es una lista. Es que bájale, bájale. Ahí, mira, Ajá, dimensiones. Es una lista y lo que te está sí, poniendo ahí en la salida es son, una, son listas. son las listas. Es la lista. No Sí, te está poniendo el elemento de la lista. Yo quiero el elemento cero de la lista dimensiones. No de tu lista de círculos, ¿eh? Es que probablemente muchas listas. A ver, olvídate ujú, de la lista de círculos, claro, de tu lista de parámetros, de tu lista de dimensiones, que en este sí, caso pues solamente tienes un valor, que es el radio. así Yo es. quiero que saques el radio, que es el primer elemento de dimensiones. ¿Cómo lo harías? El primer elemento de dimensiones. El de índice cero. Mm, pues solamente aquí, ¿no? Círculos, cero. No, dimensiones cero. Dimensiones de cero. Ah, dimensiones corchetes cero. Ajá. Mm, Se te movió el teclado. a ver, lo copio de aquí. Sí, sí. Mm, imprimir. Sí, ya dale.
imprimir, ajá, la dimensión del elemento El elemento 0 0 de esas dimensiones, ¿no? De esa variable. de Esa esta variable es una variable. lista, entonces digamos que el primer elemento que guardas en la lista. A ver, Ujú. ¿eso hizo? ¿No hizo Sí, nada? no hizo nada, pero tengo que correr algo antes, Oscar. Es que ya todo lo habíamos corrido. Ok, A ver, a ver, pues lo voy a correr ¿desde dónde? Desde mi lista, ¿no? Desde aquí, mm, para ver si algo me está haciendo falta. Ahí está, ahí algo está. está haciendo falta. Algo, se desinstanció algo. Ajá. Bueno, ahí la diferencia es que ahorita no tiene los corchetes, pero eso quiere decir que lo que estás imprimiendo no es la lista, es lo que hay dentro de la lista, lo que hay dentro del elemento 0 de la lista. Lo que pasa es que esta lista nada más tiene un elemento, ¿no? Por eso se ve casi igual. Podríamos tener 10 elementos y si le pones el 0, nada más aparece el primero de 10. En Fíjate realidad que no hay figuras geométricas que tengan tantas dimensiones, pero sí vas a tener, por ejemplo, el triángulo tiene 2, ahorita lo hacemos para el triángulo. eso es algo que me confundía bastante a la hora de hacer esta tarea, porque son diferentes listas. Sí, claro, Esta es una lista que contiene un elemento, pero puede sí, ser una lista que contenga dos elementos, como en el caso del triángulo. que son sus No, dimensiones, sí. son sus dimensiones. Y esta es otra lista, es mi lista de mis círculos, que yo Sí, ya sí, defino con una longitud de 11 elementos, es correcto. ¿no? Y esta es la definida desde la padre con un elemento cada Cada, una de las listas. exacto. Sí, Ya, lo dijiste perfecto. sí, con Nada más estrés, que no se te olvide. exacto. Eh, bueno, Oscar, nos quedan aproximadamente, yo sé que estamos terminando esta tarea, fue bien interesante todo esto, ya viste, y todavía están costando trabajo algunos términos y pues confusiones que provoca el lenguaje Python por cómo se utiliza. Y no nada más eso. Ya no seguí o no avancé en el triángulo, en el rectángulo y otras figuras porque empecé a pensar desde esta parte, ¿no? Desde la parte en donde definí mi círculo. Dije, ya, ahorita que ya tengo un círculo, ¿qué voy a hacer con él, etcétera? Y entonces empiezas a pensar qué más puedes hacer con las cosas, con los objetos. Los Entonces, objetos, pues pueden ser objetos que tengan, heredan, ¿no? Son parte de una jerarquía de objetos que comparten características de clases, pero también pueden estar integrados por otros objetos, ¿no? Un cuerpo humano tiene un brazo y un brazo tiene sus características como un objeto, ¿no? Un cuerpo humano tiene una pierna igual. O puede ser hasta modelar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el auto es un objeto que tiene ciertas características y comportamiento, pero el motor dentro del auto es otro objeto que tiene ciertas características y comportamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú quisieras poner como características de un objeto otros objetos? Así de facilito, porque no tienes muchos objetos definidos aquí. Imagínate que quisieras que los círculos adentro tengan círculos. sí, de hecho, no nada más pensé en eso, sino pensé, bueno, ya tengo un círculo. Entonces, el círculo puede tener adentro círculos. Y además puedo tener un círculo que adentro tenga un círculo, que adentro tenga un círculo. ¿Sí? Y además puedo definir unas listas. En este caso tengo una lista, en este caso que definí mi lista de círculos. Incluso puedo tener una lista de círculos que tengan círculos adentro, ¿no? Y que tengan círculos. Y eso en lista.
etcétera, etcétera. Entonces empecé a pensar y sí avancé en, en algo del estilo, porque creo Ah, que ok, ya vi, ya vi. Ok, hiciste ya lo vi. Le diste a la clase círculos un atributo más que en este caso es círculo interno círculos internos, que es una lista. Entonces un es círculo una puede lista. tener adentro de sí mismo más círculos, n círculos. Ok, y si ese es un círculo, pues también puede tener n círculos. Ya te entendí. Entonces, un círculo tiene n y cada uno de esos n puede tener n. Ok, me parece muy Así es. interesante como para hacer fractales. Por ejemplo, ¿no? Em, Aquí empecé igual haciendo la lista, como la lista de mis círculos internos, y aquí hago el método, ¿no? Agrego un círculo interno Con que, append, ajá. ajá, con append y que defino ahí mi parámetro va a ser mi radio del círculo interno. Eso le llamé radient. Y cada que ejecutas este método, le pasas a append una instancia de otro círculo o del nuevo círculo El nuevo círculo y se va interno. agregando a la lista, se va agregando a la lista, se va agregando. Muy interesante. ¿Y cómo te funcionó? A ver, ahorita te digo cómo me funcionó. Entonces, aquí hago lo mismo. Y luego ya instancio mi círculo y luego, Primero, ¿qué hago con mi círculo? Círculos internos agrego, ¿no? Para un instancio, para un círculo interno con radio 3. ok. Y luego uso mi método para que me agregue un círculo interno de punto 5. Ajá. Sí, ahí voy. Sí, ese yo te diría, no lo uses así ahorita. La próxima clase vemos cómo realmente empaquetar bien, encapsular bien el objeto para poder utilizar métodos get y método set para poder asignarle valores a las variables sin que sea usando sus propiedades o sus características. Ah, no, perdón, pensé que estaba haciendo otra cosa. Sí vamos a hacer eso, pero ya vi, lo que hiciste fue agregar interno. A ver, ajá, sí, no estás utilizando No, círculo interno. Ajá, no, sí, estuvo bien. Lo que te dije, hay que tratar de no utilizar directamente, por ejemplo, círculo interno punto append, círculo interno, eso lo hace agregue interno, lo hace el método. Pero bueno, lo vemos en la siguiente clase. Pero sí, veo que te está funcionando muy bien. ok, ok. Ajá. Bueno, pues aquí agrego un círculo interno 5 y pues ya empiezo a calcular para El mis perímetro. círculos internos los métodos que ya tenía predefinidos. Cálculo de perímetro, cálculo de área, ¿no? Ahora para mi lista de Entonces, círculos internos. círculo uno, ¿cuántos círculos internos lleva ahí? Aquí uno. A ver, dime, pone len, ahí créate un rengloncito más. ¿Dónde? ¿Aquí? Arribita, ¿Aquí? ahí dale que uno más. Y ahí ponle len, entre paréntesis. Ay, paréntesis. No sé por qué se me movió esto. Ay, se movió tu No, no teclado. importa. A ver, aquí lo copio. Entre paréntesis, Ah, del redondito, no de ese. No. Ah, ya está. Ahí, no, pero es que lo que quiero es que le pongas len y adentro del paréntesis, círculo interno. círculos internos. Ah, No, círculo, perdón, discúlpame. Bueno, sí, antes de decir internos, ponle círculo 1 punto, pues porque si no, no va a ser, no vas a ver a qué círculo nos estamos refiriendo. Círculo 1 punto, circ internos.
así, ¿no? Es una lista y le nos va a dar cuántos elementos tiene la lista. A ver, dale. Sin corchetes, ¿verdad, Oscar? En corchetes. Ajá. 2. Llevas 2. El que Ujú. creaste arriba con el appen, que es el que te digo que no me El gusta. de 3. Ajá. Ajá. Y el que Y el creaste con punto 5. agregar interno, que es la forma correcta de hacerlo. Ah, Pero al final funcionan las dos funcionan, ¿no? No es que no sea correcta la otra, es que no es tan ortodoxa desde el punto de vista de programación orientada a objetos, eh, cubriendo pues el paradigma como debe ser, ¿no? Pero ya está, o sea, tienes en, en círculo uno, dos, haz de cuenta, tu círculo uno tiene dos bolitas adentro, ¿no? Tiene, mi círculo 1 tiene el de 2, ¿no? Mi círculo 1 es el de radio 2. ¿Estamos de Es de acuerdo? radio 2, Sí. Mi círculo 2, que está interno, este ya es un círculo interno, es de radio 3. exacto. No está muy apegado a la realidad, pero funciona. No puede ser, o sea, no necesariamente cabe, o sea, verlo físicamente, a lo mejor no, pero pues a lo mejor es como el de la atmósfera, ¿no? O sea, la atmósfera es más grande que, la atmósfera forma parte del planeta, pero se va, ¿no? No Claro, sé, o sea, es es un plano astral según los esotéricos, ¿no? sí, Se extiende más, no sé. Depende de las características de lo que quieras modelar, ¿no? O sea, no quiere decir que o sí, si tú quieres que no crezca más, pues ya a la hora en el método, en agregar interno, por eso tiene que ser con el método, no ese appen. En el sí, método ya le pones los requisitos. Ah, ok, me pasaste parámetro 3, no, es mayor que 2. Entonces, no puedes. Y le mandas un mensaje de error. claro. ¿Sale? Sí, bueno, pues no lo pensé, pero yo ahí agregué mi círculo interno al de 2, le agregué uno de 3. Y Mira, luego agrego con agrega interno, agrego uno uno de adentro puntos. del primero. ¿Cómo? Uno adentro de la primer bolita de adentro, ¿no? Uno adentro, o sea, dentro del círculo 3, ¿te Sí, refieres? de hecho, tú estabas pensando que lo estabas agregando al de punto 5, por eso le pusiste punto 2, pero en realidad se agregó al de 3. No, no, Oscar, no tengo ninguno punto 2. Tengo un círculo 2 de radio 2 A ver, el círculo y papá es de radio 2 es 2, ajá. y adentro tiene dos, uno de radio 3. Y uno de radio punto 5. Ajá, el de radio 3 está en el índice 0 porque es el primero que metiste. A ese de radio 3 abajo en la 124 le estás agregando uno de radio Ah, punto 2. sí, claro, sí, aquí sí metí el de radio punto 2, lo meto en el de punto 5. No, es lo que te digo. Primero creaste el de 3, es el que está Ah, en el 132, es cierto, sí, es el que está en circuitos, perdón, en circ internos de 0. Ujú. sí, exacto. Este circ interno de 0, que es este, Ajá, le agrego un círculo de radio punto 2. es correcto. Hazme un Entonces, favor nada más por buena onda. A mí me hace mucho ruido ver esa instrucción de la 132. Ponla ujú, igual que la 130, bueno, la que sigue no, esta. la 132. Ajá, arriba. Esta la copio a la 132. Sí, por favor. Es Ok. que el utilizar el, el atributo Lo cambio sin, así sin que sea a través de un método de indiscriminadamente. la propia clase me genera mucho ruido. Ajá, ponle ahí, pégale y ahí ponle el 3 si quieres. Es lo mismo, pero más limpio, ¿no? Como debe de ser. Ok, de acuerdo. Y aquí ya me cambió a 4.
a 4 elementos. Eh, por qué te cambio 4? Porque, ¿por qué? Porque A estoy ver, agregando otra vez. sí, estás agregando, pero no corriste desde la 130, corre desde la 130 para que el Sí, objeto sí, se, porque vuelve a agregar. se rehaga. Ahí Ahora, está. Ujú. Y entonces, este círculo internos, ajá, lo el de estoy 0, agregando le agregas uno más. de punto 2. Este lo estoy agregando adentro del que tengo de radio 3. Ahora agrégale otro, pero al de radio punto 5. Agrégale uno porque a ese no le has agregado ninguno. Este entonces sería círculo 1, punto, circ internos y mis corchetitos con elemento 1. Exacto. Agrega interno y le voy a agregar ¿qué le Es agrego? uno de lo que tú quieras. Punto Es de punto 5. 3. Si no quieres que sea más grande, punto 3. Ujú. ¿Tengo que correr desde acá? No. Ya aquí Ahí, directo. ahí directo. Ahí está. Ok. Listo. Y Y ahí ya luego ves lo que los hice metros. fue calcular el perímetro de mi círculo en Del la de adentro, posición del de cero, que es el adentro. primero, del interno, de mi círculo interno, el primer círculo interno que creé. Ujú. Ujú. Por Y ahí, ya. sí. ¿Por qué te da ese error? Ah, círculo interno 0.2. A ver, ahí debería de funcionar, ¿no? No entiendo por qué daría error. A lo mejor otra vez, ¿no? A Tengo que ver, correr corre. desde círculo. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ujú. Algo sucede, algo sucede. Pero bueno, aquí estoy calculando el perímetro de mi círculo interno de radio 3. No No, creo. perdóname, es de mi círculo interno de punto 2. De tu círculo interno, de punto 2. Ajá. De punto 2. Ajá. Ajá. Un poco complicado, ¿no? Sí, te digo que Pero la ya, vida es complicada. pero me pareció muy interesante. Creo que ya estamos terminando la clase, Oscar. Sí, ya Déjame ver qué más pasó hice una por hora. aquí. Creo que, ajá, ya. Ya, como copié el programa para acá para seguirle pensando y debrayando un poco, pero ya aquí empezaba a volarme un poco la cabeza, pero sí razoné otro tipo de cosas, ¿no? Cómo empiezas a imaginar lo que haces, en este caso los círculos, y pues cómo vas creando figuras y pues con ellas hacer cosas más interesantes, ¿no? En este caso, ya no llegué a crear la lista de mis círculos con círculos internos, por ejemplo, pero lo pensé así al empezar Mira, este. te voy a dejar un poquito más de tarea. A ver. Fíjate. Lo que ya habíamos comentado que es un formato muy simple, pero también quiero que termines lo de el triángulo y el cuadrado, Ok, también con área y perímetro, y sí. que les des una ubicación, que tengas X y Y como puntos en el espacio para definir en el plano, esto es solo en el plano cartesiano, en dónde está cada elemento, cada figura. Y que cuando crees el círculo interno, te asegures de que está adentro
del círculo donde estás creándolo y que cabe. Ok. O sea, si el círculo más O sea, exterior a ver, tiene... yo hago un círculo y adentro le defino un triángulo y un rectángulo, por ejemplo. Ah, Ah, eso. bueno, podrías también, ¿no? No nada más meterle círculos a los círculos. A lo mejor un círculo puede tener otras figuras Ah, adentro, ¿no? Pero lo que sí, yo quiero es que lo que sea círculos o otras figuras, te cerciores de que, haz de cuenta, tienes un plano y tienes el círculo, tú dices, voy a crear un círculo interno y no lo pongas afuera, ¿no? Tienes, claro, como lo que me pasó con el radio que estaba raro, ¿no? el radio está barrado, pero tampoco puedes decir que está adentro, porque no teníamos ubicado, no tienes ubicado en el espacio, al menos en el cartesiano, en el plano, no tienes ubicado dónde está el círculo. Ya, Entonces, tienes que agregar, unas además variables de las X, Y, dimensiones, la ubicación. como variables X, Y, ¿no? Exactamente. Como coordenadas. Sí, Sí, ya entendí. Y entonces con esas coordenadas ubicar a mi objeto y delimitar a lo mejor un área y que en esa área pues yo asegure que ahí adentro está la otra figura. es correcto, Oh, sí, eso. Ok. es Bueno, correcto. pues ya lo trataré de hacer, pero fue bien interesante este y creo que me tardaría otra media hora en explicarte todo lo que pensé de las posibilidades que hay de ya con estas cosas muy básicas, de empezar a hacer cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Pero No, bueno, a lo mejor, Oscar, si te parece bien, lo platicamos como en una serie de videos paralelos, si les queda tiempo, como los chats de la inteligencia artificial, como chat, o sea, como platiquita, ¿ves? De estas posibilidades y esto, para que nos vayan acompañando las personas que nos están acompañando en este curso y también que se animen a comentar y eso y que se suban a las conversaciones. ¿Cómo ves? muy bien, pues hay que abrir conversación ahí Sí, en YouTube, pero igual las abrimos en algunas otras redes, hay que ir viendo. de acuerdo. Pues mil gracias, Oscar, por esta No, clase. Y gracias a la ti. siguiente, pues ya sea que ya platicamos y le seguimos a ver estos otros ejemplos o le seguimos a la teoría y empezamos a avanzar y a lo mejor regresamos a los ejemplos. Ya lo vemos, Sí, ¿vale? yo creo que vamos a hacer teoría y revisamos muy rápido tu tarea, 10 minutos, ya no le damos tanto tiempo y nos seguimos concentrando en la teoría para poder cubrir todo el lenguaje y ya empezar a ver lo de ciencia de datos que a mí me interesa mucho. De acuerdo. Pues gracias, Oscar, Hasta por esta luego. clase. Bye. Chao.